Pitaya. El pasado 31 de enero, en una conferencia telefónica, Peter Hegseth, jefe del Pentágono, habló con los mandos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de México. La delegación mexicana, encabezada por el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raimundo Pedro Morales, recibió una propuesta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, imposible de rechazar. Según fuentes cercanas al equipo de Donald Trump, la postura de Estados Unidos fue inamovible. Si el gobierno mexicano no rompe su protección a los carteles de la droga y no colabora para desmantelarlos, Washington va a actuar por cuenta propia. 2 de las 3 opciones presentadas incluían una intervención militar unilateral directa, con operaciones en territorio mexicano para exterminar a los grupos de delincuencia organizada y la eliminación de cualquier resistencia, sin importar su origen. La tercera opción, presentada como la única alternativa para evitar un conflicto frontal, exigía que el gobierno de Claudia Sheinbaum permitiera la intervención de fuerzas estadounidenses en territorio nacional. En esta versión, el Ejército y la Marina de México quedarían subordinados a las órdenes de Washington, operando bajo su mando en la lucha contra los narcos en México. 3 días después, el 3 de febrero, la presidenta Sheinbaum sostuvo una conversación con Donald Trump y, de acuerdo con fuentes internas de la Casa Blanca, la mexicana aceptó la tercera opción. Desde entonces, su gobierno ha mantenido en secreto los términos de esta decisión. Lo que siguió fue el inicio de una guerra sin precedentes contra el narcosistema mexicano. Sin comunicados oficiales ni explicaciones públicas, la estrategia ha avanzado de manera sigilosa. Hasta el momento, el gobierno de México no ha hecho declaraciones sobre este pacto, ni ha informado a la ciudadanía sobre las verdaderas condiciones de sometimiento a la primera potencia del mundo. La entrega de 29 líderes del narcotráfico al gobierno de Estados Unidos, ocurrida el 27 de febrero pasado, y la reaprehensión de Abraham Oseguera Cervantes, operador del cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del Mencho, líder de esa organización narcoterrorista, es parte de la planificada estrategia del gobierno de Estados Unidos de romper de tajo la complicidad del gobierno de México con los carteles de la droga. Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 32 de Narcosistema. Es un episodio especial de última hora, dado los tiempos que se están viviendo en este momento en México, tiempos inéditos, que créanme, va a marcar un antes y un después en la historia moderna de México y en la historia bilateral con el gobierno de Estados Unidos. Como siempre, de verdad, un abrazo enorme, enorme realmente a nuestra gran audiencia de Narcosistema. Son ya más de 190,000 suscriptores. Les agradecemos muchísimo su confianza. Ustedes saben que no habrá mejor lugar donde puedan estar mejor informados del narcosistema que impera en México que aquí, en este podcast. Un saludo, muy particular, con mucho agradecimiento para todos los suscriptores de Patreon. Los invitamos a aquellos que les sea posible, hagan un esfuerzo para poder apoyarnos en esta búsqueda del periodismo independiente, en esta conquista que vamos haciendo día a día, publicando estos episodios que están rompiendo el esquema del discurso unilateral mentiroso del gobierno de México. Aquí en Narcosistema informamos cosas que ningún otro medio de comunicación se atreve, porque somos independientes y esa independencia necesita del apoyo de ustedes. Súmense a Patreon. Ya hace algunas semanas, en este espacio sin filtros y sin censura, habíamos adelantado, ¿se acuerdan? Desde octubre pasado,
¿Qué es lo que se esperaba? ¿Realmente qué había en la mente del equipo de Donald Trump y el propio Trump de lo que se estaba planeando para México en materia de combate a los carteles de la droga? Incluso a nuestros suscriptores de Patreon ya habíamos anticipado en estos programas especiales realmente cuáles son las condiciones verdaderas de esta relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, que hoy quedaron totalmente desnudas gracias a un reportaje, un artículo del Wall Street Journal, publicado hace apenas poquísimos días, que confirma efectivamente lo que habíamos adelantado ahí para nuestros suscriptores de Patreon, que es el sometimiento total de rodillas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante el gobierno de Estados Unidos. ¡Qué ironía! Apenas el 1 de marzo, Sheinbaum dijo textualmente, y lo voy a leer: solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Pero qué cinismo. Yo añadiría otra cosa. Solo un traidor entrega el país a los narcos, como lo ha hecho este régimen de Morena y como por desgracia lo han hecho prácticamente todos los presidentes de la República en lo que va de este siglo en México e incluso anteriores. En este caso, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el régimen de la mal llamada Cuarta Transformación ha cometido las dos traiciones de manera simultánea. Por una parte, entregó el país al narco. Y por otra parte, justamente por haber entregado el país al narco, ahora tiene que pagar cuentas en Estados Unidos y tiene que ceder la soberanía nacional, permitiéndole al gobierno de Estados Unidos dictar lo que debe ser la política de seguridad pública en México. Primero, como lo he documentado, Andrés Manuel López Obrador entregó el país a los cárteles de la droga, particularmente al cártel de Sinaloa. Él, los morenistas y muchos diputados, senadores y gobernantes de ese partido o aliados llegaron al poder beneficiándose del dinero criminal de los carteles de la droga. ¿Qué es lo que pasó? Ese dinero de la venta de fentanilo, de la venta de cocaína, de la venta de drogas que han asesinado a americanos en Estados Unidos, alimentó la campaña presidencial de López Obrador en el 2006, 2012, 2018 y le permitió llegar al poder. Lo mismo ha ocurrido con otros morenistas en los últimos 6 años. Y es justamente por esa red de complicidades, por esa situación entre los carteles de la droga y el régimen morenista, que Claudia Sheinbaum no tiene las cartas, no tiene la fuerza suficiente para exigir al gobierno de Estados Unidos un trato de iguales, un trato equitativo. Lo que tiene que hacer es arrodillarse y aceptar que desde Washington estén dictando todas las políticas en materia de seguridad en México. Claudia Sheinbaum lo sabe. Coloquialmente se diría: la tienen con los dedos entre la puerta, porque ella misma, como le hemos señalado en varios episodios de Narcosistema, se benefició de ese sistema criminal, se benefició del dinero criminal para poder llegar al poder. Ustedes recordarán, y por fortuna ahí están los videos, uno tras otro, por si la señora Sheinbaum ven que luego no se acuerda de las cosas. Bueno, aquí en Narcosistema le estamos ayudando a hacerle terapia, ¿no? Y ayudarla a recordar lo que ha prometido y lo que ha dicho. Desde la toma de protesta como presidenta de la República, el mes de septiembre y el mes de octubre, estuvo repitiendo una y otra vez: no habrá guerra contra el narco. Aquí está una de sus promesas. Lo primero que es muy importante es: no va a regresar la guerra contra el narco. Desde que Trump ganó la elección presidencial en Estados Unidos, a la señora Sheinbaum no le ha quedado de otra que recular.
Es tal su disposición a las órdenes de Washington que ha superado con creces la disponibilidad, por llamarlo de alguna manera, del presidente Felipe Calderón en aquella llamada guerra contra las drogas y el Plan Mérida. Por supuesto, no es que esté mal combatir a los carteles de la droga. Al contrario, el problema es que se está haciendo de una manera demasiado tardía. El problema no es ese. El problema es las condiciones en que esto está ocurriendo. Unas condiciones de sometimiento del gobierno de México a la primer potencia del mundo, donde no hay equidad, donde no hay objetivos en común, donde no se están tomando en cuenta otros factores que hay que tomar en cuenta en esta guerra que debe darse sin duda alguna contra los carteles mexicanos. Pero justamente por la complicidad del gobierno de México, pues se queda en esta situación débil. Yo creo que en los últimos 50 años de gobiernos en México, nunca antes había habido un gobierno tan frágil, tan débil y tan dócil hacia el gobierno de Estados Unidos. La entrega histórica de 29 capos, ocurrida el pasado 27 de febrero, es una más de las operaciones del gobierno de Donald Trump para ir desmantelando tornillo por tornillo, tuerca por tuerca, polea por polea, engranaje por engranaje, el narcosistema que impera en México. Y tras haber iniciado una cacería sin tregua contra los jefes de la droga mexicanos, Donald Trump ha instruido a la fiscal general de Estados Unidos comenzar la cacería contra los narcopolíticos mexicanos. ¿Ustedes saben por dónde van a comenzar? Comenzamos. En una estrategia de guerra digna de un emperador romano, el gobierno de Donald Trump ha convertido a México en un tablero de ajedrez, donde ellos mueven las piezas según su agenda nacional. Y hoy esa agenda es exterminar a los carteles narcoterroristas que durante años han hecho lo que han querido con nuestro país y con la vida de millones de ciudadanos. En ese tablero, Claudia Sheinbaum y su gabinete son solo peones que se mueven según la mano de la Casa Blanca. El último movimiento en el tablero fue la orden dada a México de entregar enseguida, sin dilación, sin ningún tipo de engorroso trámite de extradición, a 29 jefes de la droga que estaban presos en distintos penales en nuestro país. No fue una solicitud diplomática, dijo la fiscal de Estados Unidos, la dama de hierro Pamela Bondi, sino una orden ejecutiva de Donald Trump. Entre los presos van miembros del Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Cártel Jalisco Nueva Generación, considerados por el gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas extranjeros. Muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense durante muchos meses, se quejó públicamente la fiscal. Pero no fueron atendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De este modo, hay una acusación muy directa al gobierno anterior de haber protegido a estos carteles. Esto no se trata de un golpe al avispero, sino de partir el avispero en dos. Y si bien es un acto positivo que gracias a la presión del gobierno de Estados Unidos, estos prisioneros ya no puedan seguir comandando en sus organizaciones criminales desde la cárcel como lo hacían, la modalidad en la que el gobierno de México aceptó entregar a esos prisioneros no se vio ni en los peores tiempos de Felipe Calderón y el Plan Mérida. Nunca antes como ahora había tal sumisión del gobierno mexicano al norteamericano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado prácticamente a muerte a al menos 6 narcos entregados, mexicanos,
violando la Constitución Política de México. Ustedes recordarán, en agosto pasado, cuando el gobierno de México hacía gestiones para salvar a Ismael Zambada García, el Mayo, líder del cártel de Sinaloa, de las garras de la justicia de Estados Unidos, el fiscal Alejandro Gertz Manero acusó a Joaquín Guzmán López, integrante de los Chapitos, de haber cometido traición a la patria. Y lo acusó de esto porque Joaquín llevó contra su voluntad a El Mayo y lo entregó a la justicia de Estados Unidos. Ese mismo acto acaba de ser realizado el 27 de febrero por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los familiares de esos criminales podrían entablar demandas masivas contra la presidenta. Es por eso que su gabinete de seguridad, Omar García Harfuch, Gertz Manero y el secretario de Defensa Nacional se echaron la culpa de la decisión. Dijeron que Claudia no había sabido nada. Eso es imposible. En automático, ellos, al ser subordinados de la presidenta, que encabeza el único poder ejecutivo legal que existe en México, la responsabilidad del acto recae directamente en ella. Eso es ineludible. Y si ella no hubiera dado la autorización, significa que en México ya no hay un régimen de poder ejecutivo civil, sino un régimen militar policíaco que toman decisiones propias. Es decir, estaríamos hablando en realidad de una insubordinación que debería ser sancionada con la destitución de todos esos funcionarios y deberían de ser detenidos. ¿Pero por qué eso no está pasando? Eso es lo que debemos de reflexionar como ciudadanos. Que no es que podamos ser engañados por esta comunicación propagandística que constantemente difunde el gobierno federal y que está lleno de mentiras. Debemos reflexionar con claridad. ¿Por qué? ¿Por qué Claudia Sheinbaum no ha ordenado la detención de todos estos funcionarios que la traicionaron? Que de facto hicieron como una especie de golpe de Estado. Al todos ellos traicionar a la patria y entregar a estos narcotraficantes sin orden de extradición de por medio a Estados Unidos, aún sabiendo que al menos 6 de ellos pueden ser ejecutados, pueden recibir la sentencia de muerte. ¿Saben por qué no están en la cárcel? Porque Claudia Sheinbaum aceptó, decidió haber traicionado a la patria y haber entregado a estos narcotraficantes. Y por supuesto, no está mal que estos narcotraficantes hayan sido enviados a Estados Unidos. Pero para poder México estar en posibilidad de decir que somos una república independiente, existen esos tratados de extradición que debieron haberse cumplido, no de ahora, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si López Obrador hubiera extraditado en su momento a esos narcotraficantes cuando se lo pidió el gobierno de Estados Unidos, la señora Sheinbaum no estaría en esta penosísima situación de tener que esconderse debajo de la mesa y decir yo no fui, pues fue Tete, ¿no? Fueron los otros, quedando todavía más débil. O sea, imaginemos, la señora Sheinbaum no decide en México porque le dictan órdenes y ultimátums desde Washington y no puede ni siquiera decidir, girar órdenes, ser respetada por su gabinete. Tal vez la señora Sheinbaum, honestamente, y no lo digo con tono alarmista, pero honestamente debería estar pensando tal vez presentar su renuncia. Si la señora Sheinbaum fuera verdad lo que están diciendo, que ella no toma decisiones tan fundamentales como esta, creo que es el momento y el tiempo histórico de que la señora diga, bueno, yo no mando ni en mi casa, no mando en mi gabinete, con permiso, mejor me voy. Quienes conocemos las entrañas del narcosistema, porque lo hemos estado investigando durante décadas, podemos entender y ver en perspectiva hacia dónde van las jugadas en el tablero desde la Casa Blanca. ¿Qué significa realmente el envío, la entrega de estos 29 criminales? Esto ocurrió, fue una orden, ya lo dijo la fiscal de Estados Unidos, una orden ejecutiva de Trump al gobierno de México,
porque el gobierno de Claudia Sheinbaum, su partido político, se han negado a romper los lazos de complicidad con diferentes carteles de la droga. Pero al obligarlos a enviar a esos criminales a Estados Unidos, la está obligando a romper los pactos criminales que llevaron a Morena al poder. Al menos 5 de los narcoterroristas entregados a la justicia de Estados Unidos significa un golpe a la complicidad entre el sistema político mexicano con el crimen organizado. Lo que pueden revelar a las autoridades de Estados Unidos para salvar sus vidas u obtener sentencias menores es una soga que irá apretando el cuello de la llamada Cuarta Transformación y de otros grupos políticos que se han beneficiado de acuerdos con los detenidos. Comencemos por Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara, acusado junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo de ser autor intelectual del secuestro, tortura y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en 1985 durante el sexenio del priista Miguel de la Madrid. Yo entrevisté a Caro Quintero 2 veces, una en 2016 y otra a principios de 2018. Según él, había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando ocurrió la muerte de Camarena, mientras era sometido a una brutal tortura e interrogatorio en una residencia ocupada por Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Caro Quintero me afirmó que estaba preparando un libro para decir la verdad. El gobierno de Estados Unidos tiene muchos testigos que contradicen la inocencia de Caro Quintero, pero coinciden en una cosa esencial. No es el único responsable. Uno de los principales responsables intelectuales, afirman testigos a quienes entrevisté para mi libro Emma y las otras señoras del narco, es un exintegrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett Díaz, quien en esa época era secretario de Gobernación. Afirman los testigos que recibía millonarios sobornos de Caro Quintero y sus socios, y estuvo en el cónclave entre narcos y funcionarios que acordaron el plan para secuestrar a Enrique Camarena, que terminó en su homicidio. Caro Quintero probablemente rompa el silencio y revele esas complicidades que salpican directamente a López Obrador, que en todo momento ha defendido a Bartlett de esas acusaciones y durante su gobierno lo mantuvo inamovible como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que me afirman es que Bartlett compró su boleto en la Cuarta Transformación, haciendo jugosas aportaciones económicas al proyecto político de AMLO. ¿Será que esos dineros son parte de los sobornos que en aquellos años le pagó el Cártel de Guadalajara? Pero no solo es eso. Fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina me informaron desde 2022, cuando Caro Quintero fue reaprendido en una operación en la que participó secretamente la DEA a espaldas de AMLO, que Caro Quintero presumía de tener buena comunicación con el entonces presidente López Obrador. De acuerdo a la Corte de Nueva York, a donde fue entregado Caro Quintero, de ser declarado culpable, le esperaría la sentencia de muerte. Otro caso emblemático que obligará al gobierno de México a romper sus nexos de complicidad es el caso de José Ángel Canovio, brazo derecho de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos, entregado a la Corte de Chicago, donde se encuentran los casos judiciales de Joaquín y Ovidio Guzmán. Canovio ha acumulado tal poder, gracias a sus relaciones con funcionarios públicos locales y federales en México, que ya estaba en la línea de sucesión para reemplazar a Iván Archibaldo Guzmán Salazar en caso de caer muerto o preso.
De acuerdo a información que he obtenido y verificado desde 2023, durante los últimos años, José Ángel Canovio ha mantenido una estrecha relación con el gobernador Rubén Rocha Moya y sus hijos. Conoce bien los secretos acuerdos entre esa facción del cártel de Sinaloa con la Cuarta Transformación y con el gobierno de Quirino Ordaz, antecesor de Rocha Moya, militante del PRI y quien fue nombrado por López Obrador embajador de México en España, dándole así inmunidad diplomática. Por cierto, Quirino Ordaz, cómplice del cártel de Sinaloa, fue ratificado en el puesto de embajador por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se afirma que Canovio también conoce bien la relación de los hijos de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán y José Ramón, con los Chapitos, y también con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal. Pese al pacto, Claudia tuvo que romperlo. Primero capturándolo por órdenes de Estados Unidos y ahora entregándolo en bandeja de plata a ese país. Canovio no perdonará la traición. Otro caso muy emblemático de dos narcotraficantes que fueron enviados en ese paquete histórico de 29 a Estados Unidos son los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Miguel Ángel, conocido como el Z40, y su hermano, conocido como Z42. Esa acción a la que se vio obligada a hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum traerá una ruptura entre Morena y el cártel del noreste de consecuencias incalculables. Habrá un efecto dominó. Desde la cárcel, los dos hermanos seguían operando en este cártel narcoterrorista. ¿Saben por qué? El cártel del noreste tiene la sede de su reino criminal en Tamaulipas, pero también tiene control territorial de partes de los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, entre otros. Fue declarado por el gobierno de Estados Unidos como un grupo terrorista extranjero. Pese a estar en prisión, el Departamento de Justicia de ese país acusa que los Treviño Morales habían podido seguir operando su organización criminal. La información investigada por Narcosistema es que han podido seguir haciéndolo porque hicieron un acuerdo con Américo Villarreal, el gobernador de extracción morenista de Tamaulipas. Tengo pruebas que presentaré en un episodio especial sobre cómo se gestó esa relación en la que fue parte esencial el empresario Sergio Carmona, mejor conocido como el Rey del Huachicol, financiador de la campaña de Américo Villarreal, de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y de muchos otros gobernadores emanados de Morena. Además del tráfico de drogas y tráfico de migrantes, otra de las principales fuentes de ingresos de los Treviño Morales, líderes del cártel del noreste, está en el cobro que hacen por cada pipa de combustible ilegal que dejan pasar por la frontera de Nuevo Laredo. En las redes del tráfico de combustible se afirma está el propio hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de organización de Morena. Sergio Carmona fue asesinado como si estuviéramos en un film del Padrino. Lo ejecutaron pistoleros en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León, pocos días antes de su cumpleaños. Es decir, el dinero de la corrupción morenista alimentó el poder del grupo narcoterrorista Cártel del Noreste. El Z40, me indican, se siente traicionado por el partido Morena y por sus abogados de defensa Juan Manuel Delgado, Juan Pablo Penilla y Sergio Ramírez. Estos dos últimos con contacto directo con Claudia Sheinbaum y decenas de gobernantes emanados del partido como el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto estará dispuesto a hablar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos el Z40 para disminuir su condena? Otro golpe certero a la complicidad entre el régimen morenista y los carteles de la droga
fue el envío a Estados Unidos de Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido como Tony Montana, hermano de Rubén Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, otra de las organizaciones consideradas por el gobierno de Estados Unidos como una organización narcoterrorista. Como colofón de esa jugada maestra para obligar al régimen a romper con el cártel Jalisco Nueva Generación, fue la detención ese mismo 27 de febrero de Abraham Oseguera Cervantes, otro de los hermanos del Mencho, alias Don Rodo, que curiosamente el gobierno de López Obrador ya había detenido en abril de 2024 y que dejó libre sin más ni más. Los primeros días de mayo de 2024, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, convocó a una asamblea de narcos en la que participaron cerca de 300 comandantes de primer nivel y jefes de plaza de la organización criminal con sus respectivos secretarios para darles un inquietante anuncio. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerada por el gobierno de Estados Unidos como la segunda organización de tráfico de drogas más importante de México, afirmó a sus huestes que el gobierno federal le acababa de solicitar el apoyo al cártel para intervenir en la elección presidencial del 2 de junio, para ayudar a la candidata presidencial del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum, a ganar la elección a como de lugar. Según las palabras del Mencho, a cambio del apoyo que le solicitaron, le ofrecieron que si continuaba el partido oficial en el poder en el próximo sexenio, habría amnistía para todos los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y se iban a frenar todas las extradiciones a Estados Unidos, que ante la impunidad que existe en México, hasta ahora es a lo único que realmente temen los narcotraficantes mexicanos. Personas que estuvieron presentes en el encuentro afirman que se llevó a cabo en un rancho localizado en las inmediaciones del poblado La Desembocada, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, localizado a menos de 15 kilómetros del puerto turístico. Una zona que está bajo control del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con quienes asistieron al encuentro, la propiedad cuenta con una especie de palenque privado. El Mencho llegó a la reunión en un helicóptero y durante la noche y madrugada que duró la narcoasamblea, el lugar estuvo custodiado por carros de blindaje artesanal con armas automáticas empotradas. Pese a que fines de 2023 se difundió en redes sociales que supuestamente el Mencho había muerto, quienes lo vieron en esa reunión del año pasado afirman que aunque está particularmente delgado, se veía con la misma fuerza para comandar a la organización criminal. Si en verdad se iban a eliminar las extradiciones a Estados Unidos, como había prometido Morena a cambio de los apoyos en la elección presidencial, esto iba a beneficiar directamente al hermano del Mencho, Antonio Oseguera, Tony Montana, quien había sido detenido en Jalisco en 2022 por el Ejército y la Fiscalía General de la República. En febrero de 2024, una jueza federal determinó que era procedente la extradición de Tony Montana, solicitado por la Corte de Distrito de Columbia. Pero el gobierno de López Obrador no quiso entregarlo a esa justicia de Estados Unidos. La propuesta hecha por el gobierno de México, dada a conocer por el Mencho a sus huestes, llegó en el marco de la detención de su hermano Abraham Oseguera Cervantes, detenido el 21 de abril de 2024. De acuerdo a lo dicho por el Mencho a su grupo criminal, la liberación de su hermano Abraham, ocurrida el 30 de abril del año pasado, por una mala supuesta integración de la acusación por parte de la Fiscalía General de la República, fue una muestra de buena voluntad del gobierno de México
de que sí estaban dispuestos a cumplir los compromisos adquiridos. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dijo a los convocados que si ganaba el partido oficial, la presidencia de la República, ellos podrían seguir operando sus negocios criminales sin mayor problema. Lo único que se les pedía a cambio era reducir su violencia. Lo que ocurrió después es cosa comprobada documentalmente. De acuerdo a las actas electorales, en las zonas en que el Cártel Jalisco Nueva Generación controla en México, Claudia Sheinbaum arrasó en la elección presidencial. Por ejemplo, en el municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas, bastión de ese cártel, la hoy presidenta ganó con más del 90% de los votos. Una acción que solo se puede entender con la operación de dicho cártel a su favor. Por presión del gobierno de Estados Unidos, Don Rodo fue reaprendido ese mismo 28 de febrero pasado. De acuerdo a la ficha de detención, de la cual Narcosistema tiene copia, fue capturado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Tonaya, Jalisco, en el poblado Atarjeas de Covarrubias, en posesión de armas de fuego. La ficha lo describe como un hombre de unos 65 metros de estatura, complexión robusta, cabello oscuro. Estaba vestido con camisa blanca de cuadros color azul y rojo de manga larga y pantalón de mezclilla. Desde el viernes pasado, fuentes de información afirman que el Mencho está también furioso por la traición del régimen morenista. La jugada planificada desde Washington está obligando al actual régimen a romper sus acuerdos de complicidad con quienes han traficado drogas a Estados Unidos y con estas drogas han asesinado a cientos de miles. Las decisiones dictadas desde la Casa Blanca están provocando un auténtico terremoto en el narcosistema que ha imperado en México desde hace años. Pero para Donald Trump, la entrega de los 29 capos de la droga mexicanos no es suficiente. Hace apenas pocas horas, acaba de afirmar que ha instruido a la fiscal de Hierro, Bondi, a que ahora comience a investigar a los narcopolíticos mexicanos que se han beneficiado de las organizaciones criminales que traficaron millones de dosis de fentanilo a Estados Unidos con la capacidad de asesinar al menos 2 veces a toda la población de ese país. Lo cierto es que la información que tengo es que por su parte el Departamento de Justicia ha comenzado a hacer sus propias indagatorias. Sabemos que el Mayo ha aportado información, pero seguramente muchos de estos 29 presos podrán añadir más elementos que incriminen al expresidente mexicano. Algunos bromean con sarcasmo. Si el detenido número 30 enviado a Estados Unidos será Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que si esto fuera en algún momento solicitado a Claudia Sheinbaum, lo hemos visto, ella es incapaz de decir que no. ¿Ustedes qué piensan? Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.